quitarle la tierra a la mafia para dársela y entregársela a quién. El Polo subraya que hay otras razones del desplazamiento vinculadas al tema económico, a la falta de oportunidades, al hecho de que los derechos se hagan nugatorios en buena parte del sector rural de nuestro país, hecho que produce también desplazamiento permanente y a veces no suficientemente cuantificado. Solamente me limito a explicar en las dos palabras, sobre todo el aspecto que resulta más pertinente al debate de los desplazados. En el periodo inicial se verifica un crecimiento importante de la superficie agrícola, que es la línea azul, y en la década de los 60 hasta finales de los 80 ustedes ven un comportamiento más o menos de proporcionalidad entre la superficie de tierras arables, la superficie dedicada a los cultivos permanentes y la superficie agrícola. Sin embargo, y sobre esto llamo la atención, a partir de los 90 se presenta una irregularidad muy importante que quiero señalar. La frontera agrícola se eleva notoriamente, la tesis es a consecuencia del desplazamiento forzado a que se vieron obligados vastas zonas del país rural, que hizo que muchos campesinos se fueran a colonizar y por esa vía hay una ampliación de la frontera agrícola. Pero la siguiente, que tiene que ver con la superficie de tierras arables, hay un decrecimiento muy importante, probablemente por razones dos principales. Una, el atesoramiento de la tierra por parte de algunos actores del campo, y de otra parte, a consecuencia de la extensión de la ganadería extensiva, a propósito de la cual este gobierno y sus asesores han venido hablando últimamente. Y de otra parte, se presenta un crecimiento de la gran plantación, si miramos la superficie dedicada a cultivos permanentes. Es decir, también en estas estadísticas, también esta gráfica se está verificando lo que ya se ha notado, los efectos económicos en materia de frontera agrícola, de ganadería extensiva, en materia de uso inadecuado de la tierra, a consecuencia del desplazamiento forzado, que ocurre en periodos muy concretos, década de los 90 y se exacerba mucho más a partir de los 2000. Para resolver estos gravísimos problemas, la norma actual, la norma vigente, se plantea un espíritu que pretende responder a estos problemas ya señalados. Siguiente. Señalo los propósitos de la ley 160 y pido que nos fijemos en él porque son muy importantes para el debate que se sigue. Dice, dos de los propósitos fundamentales de la ley 160 del 94, que recogen en su espíritu las anteriores y las posteriores, son: A, permitir que el campesino y su familia accedan a la propiedad de la tierra, y B, evitar la concentración de la propiedad de la tierra a través de la creación y regulación de las unidades agrícolas familiares UAF, sobre la cual subrayo. Pese a la ley, pese a la meridiana claridad de la legislación anterior y presente sobre este aspecto en particular, a lo que hemos asistido es a exactamente lo contrario. Al parecer, el problema no ha sido tanto legal, ahí está la norma. Al parecer, ha pesado como el fardo más importante las consecuencias de la malhadada apertura económica impuesta al país desde la década de los 90 y que ha tenido consecuencias supremamente importantes en la vida nacional. Una de ellas, principalísima si queremos hablar de redención del campo, inexorable si vamos a hablar de la situación de los campesinos a futuro, aún a los que supuestamente se les ha de restituir la tierra, el tema de las importaciones. No es posible soslayar que resolver lo atinente a la propiedad de la tierra, que en justicia debe ser resuelta por la sociedad colombiana, ignorando el peso de este factor económico, resulta crucial para la suerte de cualquier ánimo reformista. El Banco Mundial se ha referido al tema en los siguientes términos. Pongamos la lámina que dice, y agrega el Banco Mundial: el uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad de modo que la tierra pueda utilizarse en actividades más productivas y usuarios más eficientes. ¿Quiénes son esas actividades más productivas? ¿Cuáles son esos usuarios más eficientes? Lo debemos de ver a letra seguida. Ha dicho el Banco Mundial
que debe haber dinámica en el mercado de la tierra, que debe acabarse la unidad agrícola familiar con la finalidad de que pueda presentarse la extranjerización de la tierra. Quiero recordar lo que proponía el gobierno del doctor Álvaro Uribe hace 2 años. Me refiero, y he escogido su discurso en Puerto Gaitán. Ha dicho el doctor Álvaro Uribe: me han expresado la preocupación los grandes propietarios de la tierra por el tema de la propiedad de la tierra. Ustedes saben que hay una limitación legal, la unidad agrícola familiar, que como habíamos dicho es un instrumento para lograr la redistribución de la riqueza y el acceso del campesino a la tierra. Que no se puede adjudicar titular sino una unidad agrícola familiar, que aquí está, pregunta él, en cuanto en 1000 hectáreas, y parece poco cuando un proyecto va a tener de 40 a 45.000 hectáreas, como este proyecto está hablando en la Facenda en Puerto Gaitán. Allí encontramos un problema legal y también una tremenda discusión política. ¿En qué está pensando el Banco Mundial? ¿En qué está pensando Álvaro Uribe? ¿Y en qué pensará el nuevo gobierno sobre este tema? Es el llamado con el cual quiero culminar. En primerísimo lugar, quiero advertir a los colombianos y al Congreso de la República que en este cuadro se está sintetizando el nuevo negocio a que han llegado las instituciones financieras hasta el desplome del mercado financiero, a comprar tierras para acapararlas en numerosos países, y no voy a hacer el recuento de ellos, solamente voy a señalar que China, los países del Golfo, la India, Japón, Arabia Saudita y otros vienen concentrando la tierra en América Latina y en el resto del mundo con el propósito de resolver los problemas alimentarios de sus propios ciudadanos de una parte, y para mejorar la tasa de ganancia del sector deprimido a raíz del desplome de los mercados financieros. El doctor Álvaro Uribe Vélez ha señalado que aspira a hacer una revolución total en el agro, trasladando a la Orinoquía colombiana la experiencia brasilera del pequeño cerrado brasilero, que consiste en un monopolio de una gran plantación, y ha emprendido una experiencia de extranjerización muy importante precisamente en Puerto Gaitán, a través de una empresa denominada Mónica Semilla, sobre la cual solamente voy a decir 2 cosas, pero para que esto ocurra, creo que están dadas las condiciones. Yo quiero decir acá, el doctor Juan Manuel Santos nos ha presentado 2 o 3 de campaña que me interesa resaltar, para señalar principalmente lo siguiente: va a haber continuidad entre el gobierno de Juan Manuel Santos en relación con temas tan delicados como el anterior, a propósito de las líneas gruesas aquí descritas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Va a haber ruptura. Yo quiero opinar sobre lo que he leído, y leo: el doctor Juan Manuel Santos, en su programa de Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática, 110 iniciativas, dice, comillas, permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos sin la limitación burocrática de la llamada unidad agrícola familiar. ¿Cómo Uribe? Quien en mi opinión no pensaba en el pequeño propietario, sino en el gran propietario, y especialmente en Mónica Semilla, con quien hizo acuerdos para entregarle una parte de la Orinoquía colombiana. ¿Y qué ha dicho? Me permito resumir algunos de los asesores. Menciono al doctor Alejandro Reyes aquí presente, porque esto me parece una especie de confesión de boca sin propósito de enmienda. Se nos ha anunciado desde ya que buena parte de los desplazados no podrán regresar a sus tierras, comillas. Se ha estimado que aproximadamente 4/5 partes de los desplazados no regresarán a sus tierras. Se respetará su decisión de no retorno de los campesinos, pero se les devolverá el patrimonio, y por eso el interrogante con que iniciamos esta presentación. ¿A qué asistimos, gobierno? Muy tempraneramente estamos advirtiendo sobre un debate que debe copar la atención de este Congreso de la República y del país completo. Muy tempraneramente, seguramente, pero también con razones de fondo por lo que aquí se ha dicho, estamos preguntando, estamos afirmando: ¿se pretende hacer, señor ministro, una reforma agraria o la democratización de la tierra, o asistimos sencillamente a una reforma patrimonial funcional al interés del gran capital
y de la extranjerización de la tierra colombiana.